¿Hay alguna vinculación entre vivir solo y vivir bien o vivir solo y vivir mal? Hay una vinculación social importante en eso. A ver, en la época actual tenemos que considerar que hay una gran paradoja. Por un lado, se impulsa al sujeto a que sea libre, autónomo, se predica la independencia, y por otro lado, se lo empuja a vivir en sociedad, hiperconectado, sumamente enlazado con los demás. Por supuesto que son dos posiciones paradójicas, pero que conviven. Y hay sujetos que disfrutan mucho más de esa soledad y hay personas que la padecen, ¿no? Es decir, por un lado, la soledad en sí misma, si bien se suele asociar a una cuestión un poco negativa, no es negativa por sí mismo. Hay gente que lo vive con un sentimiento muy doloroso y otro lo vive alegremente a la soledad. Ahí son como dos polos. Lo que pasa es que en general, yo creo que las personas, cuando ven a alguien solo, a un individuo solo, tienden, como la mayoría de las cosas de la vida, a asociarlas con su percepción de las cosas. Entonces emiten un juicio. Y el juicio sobre la soledad muchas veces se relaciona a la desventura amorosa, se relaciona a los ancianos, a las personas excluidas, y no necesariamente eso es lo que le pasa a la persona sola. Y en el mundo actual, por supuesto que es un mundo mucho más, entre otras cosas, individualista, aparece esto de las nuevas soledades, es decir, de la constitución de un sujeto que vive muchas cosas en soledad. Entonces, de alguna manera, para responder a tu pregunta, tenemos que tener en cuenta que hay mucha diversidad en estos aspectos del vivir solo y vivir mal, o el vivir solo y vivir bien. Porque, para decirlo de otra manera, la cultura de alguna manera te pondera esto de que hay que ser autosuficiente, de que hay que arreglársela solo, de que hay que llevarse el mundo por delante, porque está muy relacionado al ideal de producción y de consumo, y por otro lado te empuja a estar siempre conectado, siempre en redes, hay como una hasta invasión del otro, ¿no? Las redes sociales generalmente, si uno no las controla, uno puede llegar a sentirse hasta invadido, ¿no? Por las redes sociales y el uso de los smartphones en la actualidad. En base a esto que decís, de que no hay una receta ni de vivir solo ni de vivir bien o vivir solo y vivir mal, la pregunta sería, ¿es necesario vivir solo en algún momento, aunque sea del día? Bueno, mira, en realidad yo creo que así como uno tiene que aprender a vivir en comunidad, también tiene que uno aprender a vivir solo. Es decir, en la educación que uno le da a los hijos o en la educación que uno recibe, es tan importante aprender a vivir compartiendo cosas con el otro como aprender a tener momentos donde uno puede desprenderse del otro, ¿sí? Sobre todo para no crear vínculos desde la dependencia o vínculos desde el ascetismo, desde la conducta antigregaria o la conducta muy egoísta, ¿no? Para decirlo de otra manera. Yo creo que las dos cosas son muy importantes en la conformación de la personalidad, sobre todo con estas características actuales donde la soledad aparece como una nueva dimensión y con una nueva impronta muy fuerte, ¿no?